Claro, ahora, el resultado, lo que dice Pedro Castillo 35.5, Keiko Fujimori 23.1, o sea, 12.4 de diferencia. Los que votarían en blanco viciado, acá aparece 20.3, que es poco, en realidad es poco en relación a lo que ya ocurrió en la última elección. ¿Cuánto ha habido en la última elección? Creo que 18%, corrígeme si me equivoco, Manuel. Mira, nosotros hemos tomado información de la elección pasada, de la primera vuelta, que ya ha sido publicada por la OMPE, y el porcentaje de ausentismo en esa elección, que es importante mencionarlo, está alrededor del 30% a nivel nacional. Y el porcentaje de votos blancos, nulos, viciados, está alrededor del 17.5%, blancos, nulos, viciados. Y que es un porcentaje que se ha venido manejando en las elecciones pasadas. El ausentismo ha sido un ausentismo mucho más grande en esta oportunidad, ha llegado al 30% del total de electores, que estamos hablando de 25 millones, un poco más de 25 millones a nivel total país, ¿no? Y el blanco no viciado ha sido del 17.5% exactamente. Claro, que si lo comparas con el 20.3 que registra tu encuesta, no es que hay una explosión de voto blanco, es relativamente cerca, ¿no?, de lo que ha pasado en la última elección. Cerca, y no te olvides que hay una campaña para esta segunda vuelta de incentivar el voto blanco, y ahí podría estar la explicación de esos 3 puntos por encima de lo que ha sido la cifra oficial, ¿no es cierto? Ahora, ¿quiénes van a decidir esta elección? Por lo que he revisado en tu encuesta, tanto los que van a votar con Pedro Castillo como por Keiko Fujimori, están más o menos seguros de su voto, la mayoría. Esto traslada la decisión a los indecisos y a la gente que no ha ido a votar y que ahora podría verse estimulada a ir a votar por tomar una u otra opción. Ahora, ¿qué cosas tendría que cambiar? Es decir, porque acá hay mucho, o sea, está claro que Pedro Castillo pierde en Lima y Callao, 19.3 contra 32.9, pero gana 45 contra 17.9 en el interior del país. Eso es lo que marca su ventaja. Es decir, él gana en el interior y Keiko le gana en Lima. Es decir, si Keiko quiere ganar las elecciones, va a tener que crecer en el interior. Si Castillo quiere ganar las elecciones, tiene que crecer en Lima. Sí, mira, Nicolás, las estrategias de los dos candidatos para esta segunda vuelta tiene que basarse mucho en los resultados de la primera elección, de la primera vuelta electoral. Y si no se interpreta bien el sentido de la votación de esta primera vuelta, yo creo que en el caso de Keiko Fujimori va a ser complicado remontar esa diferencia que tiene de 12 puntos, que esos 12 puntos también es importante, Carlos, Nicolás, están significando un poco más de 3 millones de diferencia en votos válidos. Entonces no es poca cosa lo que tiene que remontar en este caso Keiko. Y si analizamos la votación, si analizamos ya un poco resultados de la primera vuelta, Keiko ha tenido una votación importante en Lima, mayor que la de Castillo, pero Castillo sí ha tenido una ventaja bastante fuerte en el interior del país. Es una campaña que ha desarrollado mucho más en paralelo a nivel de las diferentes regiones del país. Entonces ahí hay una diferencia importante y esto se refleja también en la encuesta nuestra. Mira, en el caso de la intención de voto de Keiko Fujimori, está más centralizada en Lima. Ella tiene una intención de voto de 32% en Lima, frente a un 18% que tiene frente a un 19% en Lima de Castillo. Entonces hay una diferencia a favor de Lima, que esa diferencia es la que tiene que explotar ella y tiene que llevarla un poco más allá en función a la votación que ha significado el fujimorismo en Lima, ¿no es cierto? En el caso del interior del país es una situación totalmente inversa. Castillo tiene 45% de intención de voto frente a 18% que tiene Keiko Fujimori.
Y entonces aquí es donde se plantea un trabajo, un reto sumamente importante para la estrategia de Keiko Fujimori en esta segunda vuelta. Ahí es donde está mucho mejor posicionado Castillo, y ahí es donde tiene pues una fuente de votación importante, ¿no? Ahora, Manuel, en estos primeros días de campaña, desde que se dieron los resultados el día 11, ha sido una campaña que ha tenido un alto contenido no se ha discutido tanto las propuestas, sino más bien ha sido, o sea, Castillo es la amenaza comunista, ¿no es cierto? Y ha funcionado el anti-Keiko, que ya es histórico de las últimas 2 décadas. Esto es algo que tienen que vencer. Bueno, Castillo el otro día en una entrevista acá con nosotros ha tomado distancia con Cerrón y con Venezuela y ha tratado de desmarcarse de esa definición. Y tengo la impresión de que esa va a ser su estrategia, ¿no? Es decir, yo no soy Cerrón, más o menos es creo lo que va a decir Castillo en su campaña. Pero ¿cómo puede hacer Keiko Fujimori para vencer ese anti-Keiko que ha sido tan feroz, ¿no? Y que ha marcado a toda una generación entera, casi a 2? Casi a 2 generaciones, sí. Sí. Yo digo, o nosotros decimos en CPI, que esta es la elección de los antis, porque ambos candidatos tienen un anti fuerte, importante, lógicamente mucho más en el caso de Keiko. En el caso de Keiko, estamos hablando de un antivoto que va del 55 al 60%, Nicolás, superado en la época de Alan García, cuando llegó al Perú a hacer su campaña, que estaba por encima del 70% del voto de rechazo y que lo fue poco a poco disminuyendo hasta ganar las elecciones. Pero en el caso de Castillo también hay un antivoto importante que está entre el 35 y 40%. Ahora, lógicamente, este antivoto tiene conceptos completamente diferentes, percepciones completamente diferentes a nivel del electorado. En el caso de Keiko Fujimori, que tiene ese porcentaje alto de antivoto, y que debería ser el tema central de su campaña en esta segunda vuelta, y ese antivoto es básicamente relación con lo que es corrupción de la época del fujimorismo anterior y con lo que ha sido la elección y el manejo de Keiko Fujimori en el Congreso de la República y las acusaciones que está afrontando en este momento. Entonces, esa percepción que hay de un alto nivel de corrupción de Keiko le genera justamente este antivoto, que es un antivoto que se ha venido manejando a lo largo de los años.